Pasó a la votación con el resultado que ustedes saben, por mayoría de votos de los otros dos compañeros, en contra de mi voto, el cual expresaré en la sentencia, mi voto particular, pues se decidió ese asunto negando el amparo y protección de la justicia federal al municipio de León. ¿En quién deja la propiedad del estadio esta resolución en este momento? Eso es muy importante. En la directiva del fútbol, no en personas físicas en lo particular, sino en la directiva. De tal manera que pues la directiva sabrá cómo manejar esa situación. ¿Qué otros recursos se pudieran interponer para que pues, el municipio, sobre todo, para que pudiera permanecer él con la propiedad? ¿Hay todavía instancias posibles? Miren, se dieron también ustedes bien cuenta porque fueron dos sesiones muy discutidas, la anterior y esta, en el sentido de que de tal manera que en mi concepto debieron haber sido escuchados. Yo expuse legalmente todos los argumentos suficientes para que se considerara de esa manera. Lamentablemente, pues mis compañeros opinaron de una manera diferente. Abogado, ¿qué fue lo que definió totalmente? Hablaban el tema del fideicomiso y la cancelación y la penalización. En las instancias federales, juzgado de distrito y tribunal unitario, que se vio en esas instancias este asunto, nosotros vimos el amparo. O sea, a nosotros nos tocaba simplemente decir si se amparaba o no se amparaba a quien vino en petición del amparo de la justicia. Desde su punto de vista, ¿tendrían más medios de defensa aún antes de hacer entrega a esta estadio? Miren, vieron ustedes que muchos palcohabientes, derechohabientes de palcos y plateas, están interponiendo demandas de amparo ante el juez de distrito. No sabemos cuáles sean realmente los puntos a dilucidar ahí. Será el juez de distrito el que lo decida. ¿Pero qué podría pasar con esta situación de los palcohabientes? Es difícil que yo aventure una solución, porque como no tengo los documentos en la mano, como no nos toca en este momento estudiar, pero si se estipuló en una cláusula que en caso de terminación anticipada se quedaría el estadio en favor del municipio, yo digo con mayor razón al final de ese contrato. ¿Por qué razón? Porque así lo estipularon. La directiva tuvo un poder para decir, pacta con el municipio que al término de este fideicomiso el estadio pasará en propiedad al único fideicomisario. El único fideicomisario es el municipio de León. Y en otras partes se dice que quede en propiedad de la sociedad leonesa, etcétera, como ustedes escucharon. Entonces, mi concepto era... ¿Usted coincide con vos que como el mismo gobernador o dueños de parques y plateas que han hablado de que esto se trata de un robo en despoblado, esta decisión? No, eso yo no lo puedo decir de ninguna manera. Nosotros, como ustedes lo vieron, fue una discusión jurídica, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué sigue? ¿Notifican? Si se estipuló en una cláusula que en caso de terminación anticipada se quedaría el estadio en favor del municipio, yo digo con mayor razón al final de ese contrato. ¿Por qué razón? Porque así lo estipularon. La directiva tuvo un poder para decir, pacta con el municipio que al término de este fideicomiso el estadio pasará en propiedad al único fideicomisario. El único fideicomisario es el municipio de León. Y en otras partes se dice que quede en propiedad de la sociedad leonesa, etcétera, como ustedes escucharon. Entonces, mi concepto era... ¿Usted coincide con vos que como el mismo gobernador o dueños de parques y plateas que han hablado de que esto se trata de un robo en despoblado, esta decisión? No, eso yo no lo puedo decir de ninguna manera. Nosotros, como ustedes lo vieron, fue una discusión jurídica, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué sigue? ¿Notifican? Para los fines del fideicomiso. Esto es para que en el transcurso de 10 años pues los señores directivos ganaran una serie de situaciones como es la explotación comercial de un terreno, el cambio de uso de suelo, préstamos en lo económico para pagar impuestos y administración del estadio y de la franquicia por el término de 3 años, prorrogables por otros términos iguales en favor de uno de los directivos. En contraprestación, opinaba yo, como les consideré, como les leí en los
antecedentes y en el contrato mismo que en contraprestación el municipio de León recibiría al término de ese contrato la propiedad del estadio. Obviamente pasó a la votación con el resultado que ustedes saben, por mayoría de votos de los otros dos compañeros, en contra de mi voto, el cual expresaré en la sentencia, mi voto particular, pues se decidió ese asunto negando el amparo y protección de la justicia federal al municipio de León. ¿En quién deja la propiedad del estadio esta resolución en este momento? Eso es muy importante. En la directiva del fútbol, no en personas físicas en lo particular, sino en la directiva. De tal manera que pues la directiva sabrá cómo manejar esa situación. ¿Qué otros recursos se pudieran interponer para que pues, el municipio, sobre todo, para que pudiera permanecer él con la propiedad? ¿Hay todavía instancias posibles? Miren, se dieron también ustedes bien cuenta porque fueron dos sesiones muy discutidas, la anterior y esta, en el sentido de que